Mayo Chun caminaba lentamente por el largo pasillo del Conservatorio Berkshire. Sus viejas zapatillas hacían un suave ruido sobre el brillante suelo de mármol. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos. Sus ojos parecían seguirla al pasar. Llevaba una mochila desgastada al hombro. Dentro estaban sus libros de música, todos usados y comprados en tiendas de segunda mano. Las tapas estaban dobladas y faltaban algunas páginas. Pero Maya se sabía de memoria cada nota escrita en esos libros. Otros estudiantes pasaban junto a ella en grupos. Hablaban en voz alta sobre sus conciertos de fin de semana y sus clases particulares. Su ropa parecía cara. Sus instrumentos eran nuevos y relucientes. Maya bajó la vista hacia sus vaqueros desteñidos y su viejo suéter. Su abuela se los había comprado para la Navidad pasada. El aula de teoría musical estaba al final del pasillo. Maya podía oír música de piano que provenía del interior. Alguien tocaba una pieza difícil. A la perfección. Se detuvo frente a la puerta y escuchó. La música era hermosa, pero fría. No tenía sentimiento. Maya pensó en su propia forma de tocar el piano. Nunca había tomado clases formales. Su abuela le había enseñado todo lo que sabía. Vivían en un pequeño apartamento encima de la lavandería del señor Kim. El piano era viejo y algunas teclas se atascaban al pulsarlas. Pero Maya amaba ese piano más que a nada en el mundo. Recordaba la primera vez que su abuela le enseñó a tocar. Maya tenía solo 6 años. Sus pequeños dedos apenas alcanzaban las teclas. La música viene de aquí, había dicho su abuela, señalando el corazón de Maya. No de los libros ni de los maestros. De aquí. Maya empujó la puerta del aula. 20 alumnos estaban sentados en filas ordenadas. El profesor Williams estaba de pie delante, junto a un piano de cola. El piano era enorme, negro y perfecto. Maya nunca había visto nada tan hermoso. Encontró un asiento vacío en la esquina del fondo. Ahí era donde siempre se sentaba, lejos de los demás alumnos, lejos de las escaleras y de los susurros. Buenos días, clase. El profesor William dijo que era un hombre alto, de pelo canoso y ojos amables. A Maya le gustaba porque nunca la hacía sentir estúpida cuando hacía preguntas. Hoy hablaremos de armonía avanzada, continuó. ¿Alguien puede hablarme del círculo de quintas? Las manos se alzaron por toda la sala. Maya sabía la respuesta. Su abuela le había enseñado sobre el círculo de quintas cuando tenía 10 años. Pero Maya mantuvo la mano abajo. Siempre la mantenía abajo. Una niña llamada Sara respondió la pregunta a la perfección. Usó palabras complejas que Maya entendía, pero nunca decía en voz alta. El padre de Sara era un compositor famoso. Su madre tocaba el violín en la orquesta de la ciudad. La música corría por las venas de Sara. Maya abrió su cuaderno. Era de la tienda de todo a $1 y tenía la imagen de un gato de dibujos animados en la portada. Todos los demás estudiantes tenían cuadernos de cuero caros con sus nombres impresos en letras doradas. Empezó a escribir lo que decía el profesor Williams. Su letra era pulcra y cuidadosa. Maya había aprendido a escribirlo todo porque no podía permitirse comprar los libros de texto. La biblioteca tenía ejemplares antiguos que podía pedir prestados, pero solo podía conservarlos durante 2 semanas. Detrás de ella, oyó a 2 estudiantes susurrar. «Miren su cuaderno», dijo uno. «Es tan infantil». Se rieron disimuladamente. Maya fingió no oír. Había aprendido a fingir muchas cosas. El profesor Williams se acercó al piano. «Déjenme demostrarles este concepto», dijo. Sus dedos se movían por las teclas como agua. La música llenaba la sala con una armonía perfecta. Maya cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido. Cuando abrió los ojos, vio a Jonathan Blackwell mirándola fijamente. Jonathan era el alumno estrella de la clase. Su padre era un pianista de fama mundial. Su madre era dueña de 3 escuelas de música.
Jonathan tocaba el piano desde los 3 años. Tenía una técnica perfecta. Una postura perfecta. Todo era perfecto. Pero cuando Maya lo escuchaba tocar, no sentía nada. Su música era como una máquina. Hermosa pero vacía. Dot. Jonathan le susurró algo a su amigo Marcus. Ambos miraron a Maya y sonrieron con malicia. Maya sintió que le dolían las mejillas. Bajó la vista hacia su escritorio e intentó hacerse invisible. La clase continuó durante otra hora. El profesor Williams habló sobre ideas musicales complejas. Maya entendía la mayor parte, pero había aprendido estas cosas de otra manera. Su abuela le había enseñado con historias y sentimientos, no con palabras complicadas y reglas. Al terminar la clase, los alumnos empezaron a empacar sus cosas. Maya guardó sus libros en la mochila lentamente. No quería salir con los demás. Siempre caminaban en grupos y hablaban de cosas que Maya no entendía. Profesores particulares, campamentos de música de verano y conciertos caros. Maya, gritó el profesor Williams, ¿puedo hablar contigo un momento? El corazón de Maya empezó a latirle con fuerza. ¿Había hecho algo mal? Caminó hacia el frente del aula. Los demás alumnos salieron en fila, todavía hablando en voz alta. ¿Cómo te va en clase?, preguntó el profesor Williams. Su voz era amable. Bien, señor, dijo Maya en voz baja. Veo que nunca participa en las discusiones, pero cuando entrega sus tareas, demuestra verdadera comprensión, verdadera perspicacia. Maya no sabía qué decir. Se miró los zapatos. Se acerca la exhibición del semestre, continuó el profesor Williams. Todos los estudiantes deben actuar. ¿Han pensado en qué podrían tocar? A Maya se le encogió el estómago. Llevaba semanas temiendo la exhibición. Todos los demás estudiantes tocarían piezas famosas de grandes compositores. Vestirían ropa bonita y tocarían en el piano de cola perfecto. ¿Qué podría tocar ella? Todavía no estoy segura, dijo. Dot. El profesor Williams asintió. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, Maya, la música no se trata de perfección. Se trata de expresión. Se trata de compartir algo real con tu público. Maya asintió y salió rápidamente del aula. En el pasillo, oyó a Jonathan y a sus amigos riéndose de algo. Pasó apresuradamente junto a ellos, esperando que no la vieran. Fuera del conservatorio, Maya esperaba el autobús. El edificio parecía un palacio con sus altas columnas y muros de piedra. A veces, todavía no podía creer que fuera estudiante allí. Había ganado una beca gracias a una grabación que hizo con el viejo piano de su abuela. Los jueces dijeron que tenía un talento natural. Pero allí, rodeada de estudiantes que habían estudiado música toda su vida, Maya se sentía como una impostora. El viaje en autobús a casa duró 40 minutos. Maya se sentó junto a la ventana y observó cómo cambiaba la ciudad. Primero, los barrios bonitos con casas grandes y calles limpias, luego las zonas centrales con apartamentos y tiendas normales. Finalmente, su barrio con edificios pequeños y calles concurridas. Dot se bajó en su parada y caminó hacia su edificio. La lavandería seguía abierta. El señor Kim la saludó por la ventana. El olor a jabón y ropa de abrigo flotaba en la acera. Maya subió las estrechas escaleras hacia su apartamento. Su abuela estaba sentada en su sillón favorito leyendo un libro. Levantó la vista cuando Maya entró. ¿Qué tal la escuela hoy, pajarito?, preguntó su abuela. Ese era su apodo para Maya, pajarito. Estuvo bien, dijo Maya, pero su voz sonaba triste. Dot. Su abuela dejó el libro. Ven aquí, dijo. Dot. Maya se sentó en el brazo del sillón. Su abuela le tomó la mano. Dime qué te pasa. Maya quería contarle todo sobre la exhibición. Sobre los otros estudiantes, sobre sentirse fuera de lugar, pero no quería preocupar a su abuela. No pasa nada, dijo. Dot. Su abuela sonrió. Pajarito, puede que sea vieja, pero no soy tonta.
Algo te preocupa. Maya miró el viejo piano en la esquina. Había sido la posesión más preciada de su abuela durante 50 años. La madera estaba rayada y algunas de las teclas blancas se habían amarilleado. Pero para Maya, era el instrumento más hermoso del mundo. Hay un concierto próximamente. Maya finalmente dijo, todos tienen que tocar. No sé qué tocar. Su abuela guardó silencio un momento. Luego se levantó y caminó hacia el piano. Se sentó en el viejo banco y palmeó el espacio junto a ella. Dot. Maya se sentó a su lado. Su abuela puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Era una melodía sencilla, pero estaba llena de amor, tristeza y esperanza. Maya había escuchado esta canción miles de veces, pero aún así le llenaba el corazón. Así es como debería ser la música, dijo su abuela mientras tocaba. No notas perfectas ni técnicas sofisticadas. Debería ser la verdad. Debería ser tú. Maya observó las manos de su abuela moverse sobre las teclas. Eran manos viejas con arrugas y manchas, pero creaban magia. Tengo miedo, susurró Maya. El miedo es normal, pajarito. Pero no dejes que te impida compartir tu don. Tienes algo especial dentro de ti. Algo que no se puede enseñar en las escuelas ni comprar con dinero. Maya se apoyó en el hombro de su abuela. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba. Coches tocando la bocina, gente hablando, las lavadoras girando abajo. Pero en esa pequeña habitación con ese viejo piano y el amor de su abuela, Maya se sentía segura. Pensó en la clase del día siguiente, en la perfección de Jonathan tocando con la ropa cara de Sara, en la exhibición que se acercaba cada día. Aún sentía nervios en el estómago, pero también había algo más. Una pequeña chispa de determinación. Dot. Quizás su abuela tenía razón. Quizás sí tenía algo especial. Algo que venía de su corazón, no de escuelas lujosas ni clases particulares. Algo real. Maya miró las teclas del viejo piano y se prometió en silencio que encontraría algo que tocar para la exhibición. Algo que fuera verdaderamente suyo. Algo que mostrara a todos quién era realmente, aunque la matara de miedo. Habían pasado 3 días desde la conversación de Maya con su abuela. Caminaba por los pasillos del invernadero cabizbajo, pensando en la exhibición. En cada sala de práctica por la que pasaba había estudiantes dentro. De tocar piezas difíciles a la perfección. Maya se detuvo frente a la sala de práctica B. A través de la pequeña ventana, pudo ver a Jonathan Blackwell al piano. Sus dedos se movían como relámpagos sobre las teclas. La música era fuerte e impresionante. Otros estudiantes se habían reunido afuera para escuchar. Se susurraban lo increíble que era. Seguro que va a ganar la exhibición, dijo una chica llamada Lisa. Su técnica es perfecta, coincidió otro estudiante. Y su padre le enseñó la pieza personalmente. Maya sintió un nudo en el estómago. Llevaba 3 días intentando elegir una pieza. Cada canción que se le ocurría parecía demasiado simple comparada con lo que tocaban los demás estudiantes. Siguió caminando por el pasillo. Su destino era la sala de práctica K, la más pequeña del sótano. Era la única habitación que siempre estaba disponible porque nadie quería usarla. El piano era viejo y la habitación olía a polvo, pero era tranquila y privada. Dot. Maya empujó la puerta y encendió la luz. La pequeña habitación tenía paredes grises y no tenía ventanas. El piano era marrón en lugar de negro, y varias teclas estaban astilladas. Pero cuando Maya se sentó y pulsó las teclas, el sonido era cálido y suave. Abrió su libro de música e intentó tocar una pieza cortando. Sus dedos se trababan con las partes difíciles. Lo intentó una y otra vez, pero nunca sonaba bien. Frustrada, cerró el libro y metió la cabeza. Las manos. Esto es inútil, susurró para sí misma. Desde algún lugar arriba, podía oír a Jonathan tocando. La música se filtraba a través del techo, perfecta y fría. Maya se preguntó si debería decirle al profesor Williams que estaba enferma y saltarse la exhibición por completo.
La puerta detrás de ella se abrió de repente. Maya se dio la vuelta esperando ver a otro estudiante buscando una sala de práctica. En cambio, Jonathan Blackwell estaba en la puerta. No estaba solo. Marcus y otros 2 estudiantes estaban con él. Vaya, vaya, dijo Jonathan con una sonrisa maliciosa. Miren lo que encontramos. El corazón de Maya comenzó a latirle rápido. Se levantó del banco del piano. Oímos a alguien intentando tocar el sable, dijo Marcus, pero sonaba como un gato caminando sobre el piano. Los otros estudiantes se rieron. Maya sintió que se le ponía la cara roja. ¿Fuiste tú?, preguntó Jonathan, entrando en la pequeña habitación, intentando tocar música de verdad. Maya no respondió. Quería pasar corriendo junto a ellos y escapar, pero le bloqueaban la puerta. Déjame adivinar, continuó Jonathan. Estás planeando tocar algo vergonzoso. En la presentación, tal vez Twinkle, Twinkle, Little Star. Más risas. Las manos de Maya temblaron. Tomó su libro de música y lo sostuvo contra su pecho como un escudo. En realidad, dijo Jonathan, mirando el viejo piano, tal vez este sea más tu estilo. Este piano roto en el sótano. Se ajusta perfectamente a tu nivel. Déjame en paz, dijo Maya en voz baja. ¿Qué fue eso? Jonathan se tapó la oreja con la mano burlonamente. No te oí. Siempre estás tan callado en clase como un ratoncito. Una iglesia. ¿Ratón?, añadió Marcus, pobre y silencioso. Maya intentó apartarlos, pero Jonathan se hizo a un lado para bloquearle el paso. Espera, no te vayas todavía, dijo. Quiero ayudarte. Como obviamente te cuesta encontrar una pieza para la presentación, déjame sugerirte algo. ¿Por qué no tocas? ¿Feliz cumpleaños? Todo el mundo lo sabe. Hasta los niños pueden tocarlo. Los demás estudiantes lo encontraron divertidísimo. Sus risas resonaron en la pequeña sala, haciéndolo sonar aún más fuerte. O mejor aún, continuó Jonathan, disfrutando de su público. ¿Por qué no te saltas la presentación? Ahórrate la vergüenza. Todos tocarán música clásica de verdad. La lista de Rachmaninoff y Beethoven. ¿Qué podrías tocar que encajara con eso? Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No delante de esta gente. Tengo todo el derecho a actuar, dijo, con la voz más fuerte de lo que sentía. ¿Derechos? Jonathan se rió. Solo porque tengas una beca no significa que debas estar aquí. Algunos nos hemos estado preparando para esto toda la vida. Nuestros padres son músicos profesionales. Hemos estudiado con los mejores maestros del mundo. ¿Qué tienes? ¿Unas cuantas lecciones de tu abuela? Maya se enfureció. Mi abuela es mejor música de lo que tú jamás serás. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Jonathan desapareció. Disculpa, dijo con voz fría. Maya se dio cuenta de que había cometido un error. Pero era demasiado tarde para retractarse. Dije que mi abuela es mejor música que tú. Jonathan se acercó. ¿Tu abuela? La que te enseñó a tocar como un principiante. La que te enseñó con un piano roto en cualquier barrio marginal del que saliste. Maya apretó los puños. No hables así de mi abuela. Hablaré de ella como quiera. Jonathan dijo, así como voy a hablar de ti. ¿Crees que puedes venir aquí con tu ropa de segunda mano y tu forma de tocar patética y de alguna manera competir con nosotros? ¿Crees que tu pequeña historia de soba te hace especial? No sabes nada de mí. Maya dijo, lo sé. Basta, respondió Jonathan. Sé que no perteneces aquí. Sé que vas a hacer el ridículo en la presentación. Y sé que después de que todos vean lo malo que eres, probablemente dejarás la escuela y volverás a donde viniste. Maya sintió que algo se rompía en su pecho. Las palabras dolían más que cualquier dolor físico. ¿Sabes qué es lo más triste? Jonathan continuó. ¿De verdad crees que eres bueno? Te sientas en clase, tomas tus apuntes y crees que entiendes la música. Pero la música no es algo que se pueda aprender en los libros.
¿Está en tu sangre o no? Y claramente no está en la tuya. Eso es suficiente. Maya dijo con voz temblorosa. No, no creo que sea suficiente. Jonathan dijo, creo que alguien tiene que decirte la verdad. Estás perdiendo el tiempo de todos aquí. El profesor Williams solo te mantiene aquí porque la escuela necesita fundas de caridad para sus folletos. Mira lo diversos que somos. Incluso dejamos que niños pobres se hagan pasar por músicos. Los demás estudiantes cambiaron de actitud. Incómodamente. Incluso ellos parecen pensar que Jonathan estaba yendo demasiado lejos. Pero aquí está el problema de fingir. Jonathan continuó. Al final, todos se dan cuenta. Y eso es lo que va a pasar en la exhibición. Todos verán que solo eres un fraude. Maya había oído suficiente. Empujó a Jonathan. Con más fuerza de la que esperaba, se tambaleó hacia atrás, sorprendido. ¿A dónde vas?, le gritó. No puedes soportar la verdad. Maya subió corriendo las escaleras, sin importarle si otros estudiantes la veían llorar. Corrió por el pasillo principal y salió por la puerta principal del conservatorio. No paró de correr hasta que llegó a la parada del autobús. En el viaje a casa en autobús, Maya miró por la ventana. Las palabras de Jonathan se repetían una y otra vez en su mente. Tal vez tenía razón. Tal vez no pertenecía al conservatorio. Tal vez solo se estaba engañando a sí misma al llegar a casa. Su abuela estaba cocinando la cena. El olor a arroz y verduras llenaba el pequeño apartamento. «Estás en casa, temprano, pajarito», dijo su abuela. Entonces vio la cara de Maya. ¿Qué pasó? Maya intentó sonreír. Nada. Solo estaba cansada. Pero su abuela no se dejó engañar. Apagó la estufa y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Dio una palmadita a la silla junto a ella. «Siéntate», dijo suavemente. «Dot». Maya se sentó y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. Le contó a su abuela todo sobre las crueles palabras de Jonathan sobre sentirse fuera de lugar y querer abandonar la vitrina. «Dot». Su abuela escuchó sin interrumpir. Cuando Maya terminó, se quedó callada un buen rato. «Cuéntame sobre este chico», dijo finalmente su abuela. «Jonathan es el mejor estudiante de la clase. Su padre es famoso. Toca el piano desde los 3 años. Y cuando toca, ¿cómo te sientes?». Mayo lo pensó. Vacío. Como si la música no tuviera alma. Su abuela asintió. «Ya veo. Y cuando tocas, ¿cómo te sientes?». Diferente. Como si la música estuviera viva, como si contara una historia. «Entonces tienes algo que él no tiene», dijo su abuela. «Tienes corazón, pero él es técnicamente perfecto». Todos lo dicen. La técnica se puede aprender, pajarito. Pero el corazón no se puede enseñar. Es un don. Y has recibido un don muy especial. Maya se secó los ojos. «Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si no pertenezco aquí?». Su abuela se levantó y caminó hacia el viejo piano. Se sentó y comenzó a tocar la misma melodía sencilla de hacía 3 días. Pero esta noche sonaba diferente. Esta noche sonaba a coraje. «Cuando tenía tu edad», dijo su abuela mientras tocaba, «la gente me decía que no podía hacer música porque era mujer, porque era pobre, porque no tenía el color adecuado. Pero a la música no le importan esas cosas. A la música solo le importa la verdad». Maya se unió a su abuela en el banco del piano. «Este niño, este Jonathan», continuó su abuela. «Él tiene miedo de ti. Por eso dijo esas cosas terribles». «¿Miedo de mí? ¿Por qué tendría miedo de mí?». «Porque tienes algo que él quiere pero no puede comprar. Algo que su padre no puede enseñarle. Algo que amenaza todo lo que cree sobre sí mismo». Maya miró las manos de su abuela sobre el teclado. Seguían creando música hermosa. «¿Qué debo hacer con la presentación?», preguntó Maya. «Deberías tocar», dijo su abuela simplemente. «Deberías tocar como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto modo así es. ¿Pero qué pasa si fracaso? ¿Y si todos se ríen?».
entonces fracasas. Pero fracasas siendo tú mismo, no fingiendo ser otra persona. Eso es mejor que cualquier éxito basado en mentiras. Maya sintió que algo cambiaba en su pecho. El miedo seguía ahí, pero ahora era más pequeño. En su lugar había algo más. Algo que parecía determinación. ¿Qué debo tocar?, preguntó. 2 semanas después, Maya entró al aula del profesor Williams con una sensación diferente en el pecho. Todavía se sentía nerviosa, pero debajo de los nervios había algo nuevo, algo que se sentía como una tranquila confianza. Había pasado todas las tardes aprendiendo de su abuela. La canción de Maya. Encontrar mi voz fue más difícil que cualquier otra que hubiera tocado. Pero cada nota se sentía bien bajo sus dedos. Cada frase contaba una historia que ella entendía. El profesor Williams estaba al frente de la clase con un portapapeles en la mano. Buenos días a todos. Hoy finalizaremos la lista de presentaciones para la presentación de la próxima semana. El estómago de Maya se revolvió. La presentación estaba a solo 7 días. 7 días para prepararse para la presentación más importante de su vida. Como saben, continuó el profesor Williams, la junta directiva de la Fundación Internacional de Música asistirá. Buscan jóvenes músicos prometedores para patrocinarlos en su formación avanzada. Susurros de emoción llenaron la sala. Maya sabía que esta era una gran oportunidad. La Fundación Internacional de Música otorgaba becas para estudiar con los mejores maestros del mundo. Era el tipo de oportunidad que podía cambiar la vida de alguien para siempre. Jonathan, empecemos contigo, dijo el profesor Williams. Jonathan se puso de pie con confianza. Llevaba una chaqueta cara y su cabello estaba perfectamente peinado. Interpretaré el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff en do menor, anunció. La clase murmuró aprobación. Era una de las piezas más difíciles de la música clásica. Solo los pianistas más hábiles la intentaban. Excelente elección, dijo el profesor Williams, anotando en su portapapeles. Sara se puso de pie a continuación. Tocaré el número 1 de Chopin en sol menor. Otra elección impresionante. Maya sintió que su confianza se desvanecía. Eran piezas de compositores famosos, piezas que los amantes de la música de todo el mundo conocían y respetaban. Uno a uno, los demás estudiantes anunciaron sus elecciones. La sonata Claro de Luna de Beethoven enumera la rapidez húngara. Claire de Londeducci, todas piezas hermosas, famosas y desafiantes. Finalmente, el profesor Williams miró a Maya. Y Maya, ¿qué interpretarás? Maya se levantó lentamente. Sentía las piernas temblorosas. Todas las miradas de la sala estaban puestas en ella. Podía ver a Jonathan sonriendo con suficiencia en la primera fila. Interpretaré una composición original, dijo con claridad. La sala quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie parecía siquiera respirar. Entonces la risa de Jonathan rompió el silencio. Empezó como una risita, pero rápidamente se hizo más fuerte. Pronto otros estudiantes se unieron. Original, dijo Jonathan entre risas. Vas a tocar algo. Tú misma lo escribiste. Eso es bastante ambicioso. Maya. El profesor William preguntó con cuidado. ¿Cuál es el título de tu pieza? Maya sintió calor en la cara, pero mantuvo la voz firme. Se llama Encontrando mi voz. Jonathan soltó una nueva carcajada. ¿Encontrando mi voz? ¿Hablas en serio? Esto no es primaria, alcalde. Es una exhibición seria de conservatorio. Jonathan, ya basta, dijo el profesor Williams con brusquedad. Pero Jonathan no había terminado. Profesor, no puede dejar que haga esto. La junta directiva estará allí. Esperarán escuchar música de verdad, música clásica. No una cancioncita que ella inventó. Cada composición era original cuando se escribió por primera vez. Respondió el profesor Williams. La música de Beethoven fue original en su día. La de Mozart también. Sí, pero eran genios.
Jonathan decía que eran compositores de verdad. Maya es solo una estudiante que apenas puede tocar música ajena, y mucho menos escribir la suya. Maya sintió que la ira le subía al pecho. No sabes nada de mi música, dijo. Sé suficiente, replicó Jonathan. Sé que no será lo suficientemente buena para esta presentación. Sé que vas a avergonzarte a ti misma y a la escuela. Ya basta, dijo el profesor Williams con firmeza. Mia tiene todo el derecho a interpretar una pieza original si así lo desea. Y confío en su criterio. Jonathan se levantó de su escritorio. Profesor, con el debido respeto, esto es un error. Los demás conservatorios enviarán a sus mejores alumnos. Alumnos que se han preparado toda la vida para oportunidades como esta. Si Maya interpreta una composición amateur, hará que todo nuestro programa parezca débil. Otros alumnos empezaron a asentir. Acuerdo. Maya pudo ver la duda en sus rostros. Pensaban que Jonathan tenía razón. ¿Y si toca algo realmente malo?, susurró Lisa. ¿Y si la junta cree que todos estamos a ese nivel? Debería tocar una pieza de verdad, añadió Marcus. Algo seguro, algo que no pueda arruinar demasiado. Maya se sintió rodeada de dudas y críticas. Una parte de ella quería cambiar de opinión. Otra parte quería elegir una pieza clásica sencilla que pudiera tocar sin correr ningún riesgo. Pero entonces recordó las palabras de su abuela: la música se trata de la verdad. Se trata de encontrar tu propia voz. Voy a tocar mi composición original, dijo Maya en voz alta, interrumpiendo las conversaciones susurradas. La sala volvió a quedar en silencio. Jonathan la miró con sorpresa y enfado. Estás cometiendo un gran error, dijo con frialdad. Tal vez, respondió Maya. Pero es mi error. El profesor Williams anotó en su portapapeles. Muy bien. Maya interpretará Encontrando mi voz, una composición original. Jonathan se sentó pesadamente en su silla. Cabello. Parecía frustrado y enojado. Esto es ridículo, murmuró Dot. Después de clase, Maya empacó sus libros rápidamente. Quería escapar antes de que alguien pudiera confrontarla de nuevo. Pero al llegar a la puerta, escuchó pasos detrás de ella. Maya, espera. Se dio la vuelta. El profesor Williams caminaba hacia ella. ¿Podría hablar contigo en privado?, preguntó. El corazón de Maya se encogió. ¿Iba a pedirle que lo reconsiderara? ¿Iba a decirle que Jonathan tenía razón? Caminaron hacia su pequeña oficina al final del pasillo. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos y compositores famosos. El profesor Williams se sentó detrás de su escritorio e hizo un gesto a Maya para que tomara la silla frente a él. Maya, comenzó con cuidado. Quiero que sepas que apoyo tu decisión de interpretar una pieza original. Sentí un gran alivio. Gracias, profesor. Sin embargo, continuó, también quiero asegurarme de que entiendes lo que estás asumiendo. La junta directiva tendrá ciertas expectativas. Están acostumbrados a escuchar repertorio consolidado de alto nivel. Maya asintió. Lo entiendo. ¿Y tú? Porque si tu actuación no sale bien, podría afectar tu posición en el programa. Podría afectar tu beca. Maya no había pensado en eso. Su beca era la única razón por la que podía asistir al conservatorio. Sin ella, tendría que dejar la escuela y renunciar a su sueño de estudiar música. ¿Estás diciendo que no debería interpretar mi pieza?, preguntó en voz baja. El profesor Williams guardó silencio un momento. Digo que debes estar muy seguro de tu elección. Jonathan puede haber sido cruel al expresarse, pero no estaba del todo equivocado. Esto es un riesgo. Maya miró las fotos en la pared. Todos esos músicos famosos se habían arriesgado. Todos se habían enfrentado a dudas y críticas. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Cuando escuchas tocar a Jonathan, ¿cómo te sientes? El profesor Williams pareció sorprendido por la pregunta.
Jonathan es técnicamente excelente. Su formación ha sido magnífica. ¿Pero cómo te hace sentir? El profesor Williams se quedó en silencio un buen rato. Siendo sincero, es impresionante, pero inmóvil. Es como escuchar una caja de música muy avanzada. Perfecta, pero de alguna manera vacía. ¿Puedo asentir? Eso mismo pensé. ¿Por qué lo preguntas? Porque cuando toco la canción de mi abuela, se siente diferente. Se siente viva. Se siente como si significara algo. El profesor Williams se recostó en su silla. Háblame de esta pieza. ¿Quién la escribió? Mi abuela. La escribió hace muchos años, cuando era joven y tenía dificultades. La llamó Encontrando mi voz porque trataba sobre descubrir quién era realmente como persona y como música. ¿Te la ha enseñado? Sí. Todas las noches durante las últimas 2 semanas. Al principio, apenas podía tocarla, pero ahora la siento como parte de mí. El profesor Williams sonrió levemente. Mía, ¿puedo decirte algo? En 30 años de docencia, he escuchado tocar a miles de estudiantes. La mayoría toca maravillosamente. Algunos tocan a la perfección, pero muy pocos tocan con auténtica emoción. Muy pocos tocan con alma. Sentí que una cálida sensación le recorría el pecho. Por lo que he observado de tu interpretación en clase, el profesor Williams continuó. Tienes algo especial, algo que no se puede enseñar. Y si esta pieza realmente expresa quién eres como músico, entonces definitivamente deberías interpretarla. Aunque sea arriesgado, sobre todo porque es arriesgado. Los mejores artistas de la historia fueron todos arriesgados. Todos eligieron ser auténticos en lugar de ir a lo seguro. Maya se levantó para irse. Gracias, profesor, por creer en mí. Y solo prométeme una cosa, dijo al llegar a la puerta. ¿Qué es eso? Prométeme que practicarás mucho esta semana. Si vas a correr este riesgo, asegúrate de estar preparado. Maya sonrió. Lo prometo. Salió de la oficina del profesor Williams sintiéndose más decidida que nunca. Sabía que la semana siguiente sería difícil. Sabía que Jonathan y los demás estudiantes seguirían dudando de ella, pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta. Esa noche, Maya practicó durante 3 horas seguidas. Sus dedos se movían sobre las teclas del viejo piano de su abuela, tocando la melodía que se había vuelto tan preciada para ella. Encontrar mi voz era más que una simple canción ahora. Era su declaración de independencia, su afirmación de que pertenecía al mundo de la música. Aunque era diferente a todos los demás, su abuela se sentaba en su silla cerca, escuchando y ocasionalmente ofreciendo amables sugerencias. Recuerda, ella dijo que la tercera frase debería sonar como una pregunta, como si estuvieras buscando algo. Maya se despertó el lunes por la mañana con una opresión en el pecho. 4 días para la presentación. 4 días para demostrar su valía o fracasar por completo frente a todos los que importaban. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara burlona de Jonathan. Oía a los otros estudiantes susurrar sobre su insensata decisión de tocar una pieza original. Se imaginó la junta directiva. Los directores meneaban la cabeza con decepción. Dot. En el desayuno, su abuela la vio picoteando la comida. Tienes que comer, pajarito, dijo con dulzura. Tu cuerpo necesita fuerzas para lo que viene. Maya se obligó a dar unos mordiscos a la tostada, pero todo le sabía a cartón. Tenía el estómago demasiado revuelto por la preocupación como para sentir hambre. Sigo pensando en lo que dijo Jonathan, admitió Mai. ¿Y si tiene razón? ¿Y si no pertenezco a ese lugar? Su abuela dejó la taza de café y miró directamente a Maya. Dime algo. Cuando tocas nuestra canción, ¿cómo te sientes? Como si estuviera contando una historia que importa, como si la música estuviera viva. Y cuando escuchas tocar a Jonathan, ¿acaso lo he pensado como si estuviera escuchando una máquina, perfecta pero fría? Entonces confía en esa sensación, dijo su abuela.
La música no se trata de ser perfecta. Se trata de ser real. Maya asintió, pero la duda aún nublaba su mente. Terminó de desayunar rápidamente y recogió sus cosas para la escuela. El camino a la parada del autobús se le hizo más largo de lo habitual. Cada paso la acercaba a otro día de enfrentarse a sus compañeros, quienes pensaban que estaba cometiendo un terrible error en el autobús. Maya miraba la ciudad por la ventana. Al pasar, pensó en toda la gente en sus coches y oficinas que nunca se enterarían de la presentación. Para ellos, era solo un lunes más. Pero para Maya, se sentía como el comienzo de la semana más importante de su vida. En el conservatorio, Maya intentó mantener la cabeza baja y evitar llamar la atención, pero parecía que todos hablaban de la presentación. En los pasillos, oía conversaciones sobre vestidos, partituras y qué piezas tenían más probabilidades de impresionar a la junta. Durante la clase de teoría musical, el profesor Williams anunció el orden de las actuaciones para el viernes por la noche. Empezaremos con Sara interpretando a Chopin, seguida de Marcus con Beethoven. Leyó de su lista. Luego Lisa con WC, Jonathan con Rachmaninoff y, finalmente, Maya con su composición original. A Maya se le encogió el corazón. Ella era la última en actuar. Eso significaba que si fallaba, sería la impresión final que la junta tendría de todo el programa. Después de clase, Jonathan la acorraló en el pasillo. Última en el programa, dijo con una sonrisa cruel. ¿Sabes lo que eso significa? Maya no respondió. Significa que eres la gran final, el gran final. Si te equivocas, eso es lo que todos recordarán. Se acercó. ¿Seguro que quieres esa responsabilidad? Déjame en paz, Jonathan, dijo Maya, intentando pasar junto a él, pero él le bloqueó el paso. Intento ayudarte. Aún tienes tiempo de cambiar de opinión. Podrías tocar algo sencillo, algo seguro. Ahórrate la humillación. No voy a cambiar de opinión. La expresión de Jonathan se endureció. De acuerdo, pero no digas que no te advertí. Cuando te estrelles y te quemes ahí arriba, recuerda que intenté salvarte de ti misma. ¿Puedo apartarlo y correr hacia las salas de práctica? Le temblaban las manos de ira y miedo. Quizás Jonathan tenía razón. Quizás tocar última era demasiada presión. Quizás debería tocar algo más seguro. Encontró su sala de práctica habitual en el sótano y se sentó al viejo piano. Intentó tocar encontrando mi voz, pero sentía los dedos torpes. Seguía cometiendo errores donde solía tocar a la perfección. Maya se detuvo y se tapó la cabeza con las manos. La duda le estaba carcomiendo la confianza como ácido. Cada palabra cruel que Jonathan había dicho resonaba en su mente, impidiéndole concentrarse en la música. Lo intentó de nuevo, pero esta vez cometió aún más errores. Frustrada, golpeó las teclas con fuerza, creando un sonido áspero y discordante. Esto no tiene remedio, se susurró a sí misma. Maya pasó el resto del día sumida en la ansiedad. Durante sus otras clases, apenas podía concentrarse. Profesores. Las voces parecían venir de muy lejos. Las palabras de sus libros de texto se confundían. A la hora del almuerzo, se sentó sola en un rincón de la cafetería. Podía ver a Jonathan en una mesa al otro lado de la sala, rodeado de su grupo habitual de admiradores. Todos se reían de algo. Mayo se preguntó si se reían de ella. La sesión de práctica de la tarde no fue mejor que la de la mañana. Los dedos de Maya se sentían desconectados de su cerebro. La hermosa melodía que le había parecido tan natural hacía apenas unos días ahora parecía imposible de tocar. Para cuando llegó a casa esa noche, Maya estaba agotada y desanimada. Su abuela la esperaba con la cena lista, pero Maya fue directa a su habitación. Se tumbó en la cama y miró al techo. A través de las delgadas paredes, podía oír los sonidos de la ciudad. Coches tocando la bocina, gente hablando, las lavadoras girando abajo en la lavandería del señor Kim. Estos eran los sonidos de su vida real.
Tal vez debería dejar de fingir que pertenecía al mundo de la música clásica. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Pajarito, la voz de su abuela era suave. ¿Puedo pasar? Supongo, dijo Maya sin moverse de la cama. La cama. Su abuela entró y se sentó en el borde del colchón. No cenaste. No tengo hambre. Y no practicaste esta noche. Maya se giró para mirar hacia la pared. ¿Qué sentido tiene? Ya no puedo tocarla. Sigo cometiendo errores. Jonathan tenía razón. No pertenezco a este lugar. Su abuela guardó silencio un largo rato. Luego empezó a tararear suavemente. Era la melodía de encontrar mi voz, pero más lenta y suave de lo habitual. Cuando escribí esta canción, dijo su abuela, sin dejar de tararear. Tenía más o menos tu edad. Me acababa de mudar a esta ciudad sin nada más que una maleta y un sueño. Maya se dio la vuelta. Su abuela rara vez hablaba de su pasado. Quería ser música profesional, continuó su abuela. Hice audiciones para orquestas, bandas, cualquier grupo que quisiera escucharme. Pero todos me decían lo mismo. No era lo suficientemente buena. Era del color, el género y la clase equivocados. No tenía la formación ni los contactos adecuados. ¿Qué hiciste? Casi me doy por vencido. Casi descarto mi música y encuentro un trabajo normal, como todos esperaban. Su abuela sonrió con tristeza. Pero entonces me di cuenta de algo. Me esforzaba tanto por ser lo que los demás querían que había olvidado quién era realmente. ¿Puedo sentarme en la cama? ¿Así que escribiste la canción? La escribí para recordarme que mi voz importaba, que mi música tenía valor, aunque fuera diferente de lo que otros esperaban. Pero nunca te convertiste en un músico profesional. No. Su abuela estuvo de acuerdo. Pero nunca dejé de ser músico. Di clases de piano a niños del barrio. Toqué en servicios religiosos y eventos comunitarios. Escribí canciones y las compartí con personas que entendían su valor. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eso no es lo mismo que tener éxito. ¿Qué es el éxito, pajarito? ¿Es tocar en salas de conciertos elegantes para gente que realmente no escucha? ¿Es ganar concursos e impresionar a los jueces? Su abuela tomó la mano de Maya. ¿O es tocar el corazón de alguien con tu música? ¿Es ser fiel a ti mismo y compartir esa verdad con los demás? Quizás hayas pensado en esto. Quiero tener éxito. Quiero demostrar que pertenezco y tú lo harás. Pero no intentando ser otra persona, lo demostrarás siendo tú mismo. Su abuela se levantó y caminó hacia la puerta. Ven, practiquemos juntas. Maya siguió a su abuela a la sala. El viejo piano se veía cálido y acogedor a la luz de la lámpara. Su abuela se sentó y comenzó a tocar Finding My Voice, pero esta vez lo tocó de otra manera. Lo tocó con toda la emoción. Eso la había inspirado a escribirla hacía tantos años. La tocó como si fuera la canción más importante del mundo. Maya se sentó a su lado y escuchó. Poco a poco, comenzó a recordar por qué se había enamorado de esa pieza. No eran solo notas en una página. Era la historia de su abuela. Era su propia historia. Era la historia de cualquiera que alguna vez se hubiera sentido perdido y luego hubiera encontrado su camino. Cuando su abuela terminó, Maya puso sus propias manos sobre las teclas. Cerró los ojos y pensó en la música en lugar del espectáculo. Pensó en la historia que contaba la canción en lugar de en la gente que la escucharía. Esta vez, sus dedos encontraron las notas adecuadas. La melodía fluyó como el agua, natural y sin esfuerzo. Maya tocó la pieza entera sin un solo error. Ahí está, dijo su abuela en voz baja. Ahí está la verdadera Maya, la que toca con el corazón en lugar de con sus miedos. Maya sintió que algo cambiaba en su pecho. El miedo seguía ahí, pero ahora era más pequeño. En su lugar había algo más fuerte, algo que se sentía como un propósito. Sigo olvidándolo, dijo Maya. Sigo pensando en Jonathan, en la junta directiva y en todos los demás. Pero cuando me concentro en la música en sí,
Se siente bien. Ese es el secreto. Su abuela le dijo, cuando actúes el viernes, no pienses en el público. Piensa en la música. Piensa en la historia que estás contando. Piensa en por qué esta canción importa. Maya asintió. ¿Me ayudarás a practicar todas las noches esta semana? Por supuesto. Pero Maya, debes prometerme algo. ¿Qué? Prométeme que no dejarás que el miedo de los demás se convierta en el tuyo. Jonathan tiene miedo porque sabe que tienes algo que a él le falta. Los demás estudiantes dudan de ti porque no entienden cómo suena la música real. Pero su miedo y sus dudas no te pertenecen. Maya miró el rostro sabio y amable de su abuela. Prometo que lo intentaré. La mañana del viernes llegó gris y nublada. Maya se despertó con el estómago revuelto. Hoy era el día. En 8 horas, subiría al escenario de la sala principal de recitales del conservatorio y actuaría ante el público más importante de su vida. Se quedó en la cama unos minutos más, escuchando los sonidos familiares de su barrio al despertar, el estruendo de los autobuses, las voces de la gente que se dirigía al trabajo, el suave zumbido del señor Kim abriendo su lavandería en la planta baja. Estos sonidos habían sido el sonido. La pista de toda su vida. Pero esta noche actuaría en un mundo que se derrumbaba por completo. Diferente. Su abuela ya estaba levantada preparando el desayuno. El olor a huevos y tostadas llenaba el pequeño apartamento. Buenos días, pajarito, dijo su abuela con una cálida sonrisa. Hoy es tu gran día. Maya se sentó a la mesa de la cocina, pero descubrió que apenas podía comer. Sentía un nudo en la garganta y le temblaban las manos. No creo que pueda con esto, susurró. Su abuela se sentó frente a ella. Dime a qué le tienes miedo. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si me tiemblan demasiado las manos para tocar? ¿Y si todos piensan que la canción es terrible? La voz de Maya se hacía más baja con cada preocupación. ¿Y si Jonathan tiene razón y realmente no pertenezco aquí? Su abuela se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de Maya entre las suyas. Eran cálidas y firmes. Pajarito, escúchame. Has practicado esta canción todos los días durante 3 semanas. Tus dedos conocen cada nota. Tu corazón conoce cada emoción. La música ya está dentro de ti. ¿Pero y sí? No, dijo su abuela con suavidad pero con firmeza. Se acabaron los y sí. Hoy debes confiar en ti misma. Confiar en tu don. Confiar en que tienes algo importante que compartir con el mundo. Maya asintió, intentando absorber la confianza de su abuela. Después del desayuno, recogió sus cosas para la escuela. En su mochila estaba el vestido que su abuela había arreglado para la actuación de esa noche. Era un vestido azul sencillo, nada sofisticado, pero su abuela le había cosido pequeños botones con notas musicales en la parte delantera que lo hacían especial. Dot en el conservatorio. La energía era eléctrica. Los estudiantes corrían por los pasillos cargando portatrajes y hablando con entusiasmo sobre las actuaciones de la noche. Maya intentó pasar desapercibida, pero el profesor Williams la vio cerca de su casillero. Maya, ¿cómo te sientes hoy? Nerviosa, admitió. Dot. El profesor Williams sonrió amablemente. Es perfectamente normal. Incluso los músicos profesionales se ponen nerviosos antes de las actuaciones importantes. Los nervios significan que te importa hacerlo bien. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿De verdad cree que debería interpretar la canción de mi abuela? Todos los demás interpretan piezas famosas de compositores famosos. ¿Y si la mía no encaja? El profesor Williams guardó silencio un momento, considerando sus palabras con atención. Maya, en todos mis años de docencia, he aprendido que las interpretaciones más memorables no siempre son las más perfectas técnicamente. Son las que salen del corazón, las que dicen una verdad que el público necesita escuchar. Pero, ¿y si la junta no entiende? Entonces aprenderán algo nuevo, y eso nunca está mal. Maya se sintió un poco mejor después de hablar con el profesor Williams, pero a medida que avanzaba el día,
su nerviosismo aumentó. A la hora del almuerzo, apenas podía comer. En las clases de la tarde, le resultaba imposible concentrarse. Lo peor fue ver a Jonathan. Parecía completamente relajado y seguro. Durante la clase de teoría musical que compartían, bromeó con sus amigos y actuó como si esta noche fuera una actuación normal. Maya envidiaba su tranquilidad. Después de la escuela, Maya fue a casa a descansar y prepararse. Intentó echarse una siesta, pero se encontró mirando al techo. Su mente daba vueltas pensando en todo lo que podría salir mal. A las 4, su abuela llamó a la puerta de su habitación. Hora de prepararse, pajarito. Maya se duchó y se puso el vestido azul. Su abuela también le había hecho una pequeña horquilla para el pelo decorada con perlitas que había pertenecido a la bisabuela de Maya. «Estás preciosa», dijo su abuela mientras ayudaba a Maya con la horquilla. «Pero lo más importante, te pareces a ti misma». Cenaron juntas, aunque Maya solo pudo comer unos bocados. A las 6, era hora de ir al invernadero. «Ojalá pudieras venir conmigo», dijo Maya mientras esperaban el autobús. «Estaré contigo», respondió su abuela, poniendo la mano sobre el corazón de Maya. «Aquí mismo. Cada nota que toques, la escucharé». El viaje en autobús al invernadero se hizo interminable. Maya observaba pasar las calles familiares, preguntándose si esta sería su última noche como estudiante allí. Si su actuación salía mal, podría perder su beca y tener que abandonar el programa. Cuando llegaron al conservatorio. Mayo estaba asombrada por la transformación. El edificio, normalmente tranquilo, bullía de actividad. Personas bien vestidas subían las escaleras de la entrada, charlando animadamente sobre el programa de la noche. Eran padres, profesores, amantes de la música y, lo más importante, la junta directiva, que tenía el futuro de Maya en sus manos. Maya se despidió de su abuela en la entrada y se dirigió a la zona de backstage. Los demás artistas ya estaban allí calentando y haciendo los últimos preparativos. Sara practicaba escalas en un pequeño teclado, moviendo los dedos con perfecta precisión. Marcus repasaba su partitura por última vez. Visa hacía ejercicios de respiración para calmar los nervios, y Jonathan dominaba la sala, contando una anécdota sobre su verano en un exclusivo campamento de música en Europa. Parecía completamente relajado, como si actuar ante jueces importantes fuera algo que hacía cada semana. Cuando vio a Maya, su expresión cambió a una de divertida compasión. «Vaya, vaya», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Si no es nuestra gran final, ¿estás lista para tu gran momento?» Maya lo ignoró y buscó un rincón tranquilo donde sentarse. Cerró los ojos e intentó correr, encontrando mi voz en su mente. Pero la voz de Jonathan seguía rompiendo su concentración. «Todavía no puedo creer que te dejen interpretar una pieza original», continuó. «¿Tienes idea de lo importante que es esta noche? La Junta busca músicos serios, no compositores aficionados». «Jonathan, déjala en paz», dijo Sara en voz baja. «Solo intento ayudar», respondió Jonathan con fingida inocencia. «Alguien debería explicarle a qué se enfrenta. La junta directiva espera excelencia. Esperan profesionalismo. Esperan música de verdad». Maya sintió que su confianza se desmoronaba. Sus manos empezaron a temblar y su respiración se volvió superficial. Quizás Jonathan tenía razón. Quizás había cometido un terrible error. Justo entonces, el profesor Williams apareció tras bambalinas. «Buenas noches a todos. El recital comenzará en 15 minutos. Sara, tú eres la primera, así que prepárate para subir al escenario». Sara asintió y recogió su música. Mientras se dirigía a la entrada del escenario, se detuvo junto a Maya. «No lo escuches», susurró. «Toca con el corazón. Eso es música de verdad». Maya levantó la vista sorprendida. Sara nunca le había hablado antes, salvo para responder preguntas en clase. «Gracias». Maya susurró de vuelta.
Sara sonrió y se alejó para hacer su entrada. Maya podía oír al público acomodándose en sus asientos en la sala de recitales. A través de los monitores tras bambalinas, pudo ver al profesor Williams subir al podio. Para presentar el programa de la noche, damas y caballeros, bienvenidos a la presentación de nuestros mejores jóvenes músicos. Esta noche, escucharán las actuaciones de 5 estudiantes excepcionales, cada uno representando el futuro de la música clásica. Maya sintió un nudo en el estómago. El futuro de la música clásica. ¿De verdad formaba parte de ese futuro? Comenzó la actuación de Sara. A través de los monitores, Maya pudo verla sentada al piano de cola, con una postura perfecta y una concentración total. La pieza cortante fluía hermosamente de sus dedos. El público la escuchó con evidente aprecio. Cuando Sara terminó, los aplausos fueron cálidos y sostenidos. Se puso de pie e hizo una elegante reverencia antes de salir del escenario. «Excelente trabajo», le dijo el profesor Williams al regresar tras bambalinas. Marcus era el siguiente. Su Beethoven era potente y dramático. Mayo pudo ver a los miembros de la junta directiva asentir con aprobación mientras tocaba. Su técnica era impecable, su interpretación madura y reflexiva. Luego fue el turno de Lisa. Sus 2 piezas era como agua fluyendo y brillando con delicada belleza. El público parecía transportado por la música impresionista y onírica. Las 3 actuaciones habían sido excelentes. El listón estaba muy alto. Maya se sentía más pequeña y fuera de lugar con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegó el turno de Jonathan. Subió al escenario con total confianza, con su costoso smoking a la perfección y el peinado impecable. Se sentó al piano e inmediatamente se lanzó al desafiante concierto de Romanov. Maya tuvo que admitir que su interpretación fue extraordinaria. Sus dedos recorrieron las teclas con una velocidad y precisión asombrosas. Las complejas armonías y los pasajes atronadores fueron ejecutados a la perfección. El público estaba claramente impresionado por la técnica, pero mientras Maya escuchaba, notó algo. A pesar de su perfección, la actuación de Jonathan parecía vacía. Era como ver a una máquina demostrar sus capacidades. Impresionante, pero de alguna manera fría. Cuando Jonathan terminó, los aplausos fueron atronadores. Se puso de pie e hizo una reverencia con evidente satisfacción, con una sonrisa segura y triunfante. Al salir del escenario, captó la mirada de Maya y le guiñó un ojo. «Buena suerte». Después, susurró al pasar junto a ella. El corazón de Maya latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. El profesor Williams la estaba presentando al público. Nuestra última artista de esta noche es Maya Chun, quien presentará una composición original titulada Encontrando mi voz. Maya escuchó murmullos del público. Podía imaginar lo que estaban pensando. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que Maya esperaba. Mientras caminaba hacia el piano de cola, sintió como si estuviera viviendo un sueño. Todo parecía realzado y surrealista. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera del escenario resonó en la gran sala. Maya podía ver al público con claridad. Cientos de rostros la miraban con curiosidad y expectación. En las primeras filas estaba sentada la junta directiva, 5 personas de aspecto distinguido con ropa elegante. Estas eran las personas que decidirían su destino. Vio a su abuela, entre el público, sentado al fondo. Su abuela sonrió y se llevó la mano al corazón, su señal especial. Maya sintió una pequeña chispa de calidez en el pecho. Nald llegó al banco del piano y se sentó con cuidado. El piano de cola era aún más magnífico de cerca. Su superficie negra brillaba bajo las luces, y las teclas se veían perfectas y acogedoras. Era muy diferente del viejo piano de su abuela, con su madera rayada y teclas amarillentas. Ajustó la altura del banco y colocó las manos en su regazo. La sala estaba en completo silencio. Maya podía oír su propia respiración y el leve zumbido del aire acondicionado. En algún lugar del público,
Alguien tosió silenciosamente. Maya miró todos los rostros expectantes y sintió una oleada de pánico. ¿Qué hacía allí? Era solo una chica de un pequeño apartamento encima de una lavandería. Estas personas esperaban escuchar música de calidad profesional interpretada por un músico serio. En cambio, estaban escuchando a un aficionado tocando una canción escrita por su abuela. Dot. Sus manos comenzaron a temblar. Intentó recordar las primeras notas de Finding My Voice, pero su mente se quedó en blanco. La melodía que había sido tan clara hacía apenas unas horas parecía haberse desvanecido por completo. La respiración de Maya se volvió superficial y rápida. Sentía el sudor acumulándose en su frente a pesar del aire fresco de la sala. El silencio se prolongó. La gente empezaba a moverse en sus asientos, preguntándose por qué no empezaba a tocar. Dot, en la primera fila, vio a uno de los miembros de la junta mirando su reloj. Otra mujer le susurró algo a la persona a su lado. Maya sintió que la cara le ardía de vergüenza. Era el momento. Era el momento que Jonathan había predicho. Estaba a punto de humillarse delante de todos los que le importaban. Estaba a punto de demostrar que realmente no pertenecía allí. Maya empezó a levantarse, lista para salir corriendo del escenario y desaparecer para siempre. Pero entonces algo la detuvo a través de las luces del escenario. Volvió a ver a su abuela. Su abuela no parecía preocupada ni avergonzada. En cambio, miraba a Maya con total amor y confianza. De repente, Maya recordó las palabras de su abuela de aquella mañana. La música ya está en ti. Maya cerró los ojos y respiró lenta y profundamente. Dejó de pensar en el público, la junta directiva y las crueles predicciones de Jonathan. En cambio, pensó en su abuela sentada ante su viejo piano, tocando esa hermosa melodía por primera vez. Pensó en la historia detrás de la canción. Una joven lejos de casa, perdida y asustada, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Buscando su propia voz en un mundo que parecía no querer escucharla, Maya se dio cuenta de que así era exactamente como se sentía en ese momento. Perdida y asustada, buscando su voz. Esta canción no era solo la historia de su abuela. Era también la suya. Abrió los ojos y puso las manos sobre las teclas. El piano se sentía cálido y acogedor bajo sus dedos. Maya encontró el do central y lo presionó suavemente. La única nota resonó clara y pura en el silencioso salón. No era solo una nota. Era el comienzo de una conversación. Una pregunta formulada con honestidad y esperanza. Doa dejó que el sonido se desvaneciera por completo antes de tocar la siguiente nota. Luego la siguiente. Lenta y cuidadosamente, comenzó a construir la frase inicial de Encontrando mi voz. La melodía era simple al principio, como alguien que expresaba su verdad tentativamente por primera vez. Los dedos de Maya se movían con creciente confianza a medida que las frases se volvían más complejas y seguras. Dot ya no era consciente del público, ni de las luces del escenario, ni de la importancia del momento. Estaba completamente absorta en la música, en la historia que contaba, en las emociones que expresaba. La canción llegó a su clímax inicial, un pasaje que hablaba de lucha y duda. Las manos de Maya se movían por el teclado con pasión e intensidad. Esta era la parte donde la joven de la canción enfrentó sus miedos y decidió seguir buscando su verdad. Dot. Mientras la música continuaba, Maya sintió que algo mágico sucedía. Ya no estaba simplemente tocando notas. Estaba hablando directamente a los corazones de todos los que la escuchaban. Estaba compartiendo algo real, vulnerable y hermoso. La sección central de la canción fue la más desafiante. Requería un toque delicado y un ritmo preciso. Maya había practicado esta sección cientos de veces, pero ahora fluía de sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. Esta parte de la canción trataba sobre el descubrimiento, sobre el momento en que la joven perdida comenzó a comprender quién era realmente. La melodía bailaba y se elevaba, llena de alegría, asombro y una confianza renovada.
Maya podía sentir al público inclinarse hacia adelante en sus asientos. La energía en la sala había cambiado por completo. La gente ya no solo escuchaba cortésmente. Estaban cautivados, atraídos por la historia que contaba la música. A medida que la canción se acercaba a su conclusión, Maya puso todo lo que tenía. Se sumergió en la actuación. Todas sus esperanzas, sueños y miedos. Todo su amor por la música, por su abuela y por la verdad que habían compartido juntas. Los pasajes finales fueron triunfales, pero no jactanciosos. Hablaban de alguien que había encontrado su voz y estaba lista para usarla. Alguien que había descubierto que sus diferencias no eran debilidades, sino fortalezas. Maya tocó el último acorde y lo dejó resonar en la sala. El sonido pareció flotar en el aire para siempre. Hermoso, completo y perfecto. Luego se hizo el silencio. Maya estaba sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, respirando con dificultad por la intensidad emocional de la actuación. Miró al público. Sin saber qué vería, por un momento nadie se movió. El silencio se prolongó indefinidamente. A Maya se le encogió el corazón al pensar si había fracasado. ¿Había sido la actuación tan mala como temía? Entonces, desde algún lugar del fondo de la sala, llegó el sonido de aplausos lentos y deliberados. Maya levantó la vista y vio a su abuela de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Una a una, otras personas comenzaron a ponerse de pie y aplaudir. Primero unas pocas, luego más, y de repente, todo el público se puso de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo y emoción. Maya miró hacia la junta directiva en la primera fila. La mujer que antes había estado mirando su reloj ahora estaba de pie, aplaudiendo con evidente agradecimiento. El hombre a su lado se secaba los ojos con un pañuelo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Maya se levantó del banco del piano y tomó una pequeña pelota, abrumada por la respuesta. Había esperado, como mucho, un aplauso cortés. Nunca se había imaginado algo así. Mientras se preparaba para abandonar el escenario, el profesor Williams apareció a su lado. «Quédese aquí», dijo en voz baja. «Creo que alguien quiere hablar con usted». Los aplausos finalmente cesaron y el público comenzó a regresar a sus asientos, pero una persona permaneció de pie. Era la doctora Elizabeth Harper, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Internacional de Música. La doctora Harper era una elegante mujer de unos 60 años, con cabello plateado y ojos inteligentes. Era famosa en el mundo de la música por su capacidad para reconocer el talento y su compromiso con los jóvenes músicos. Subió al escenario y el público volvió a guardar silencio, curioso por lo que diría. «Damas y caballeros», comenzó la doctora Harper, y su voz se oyó con claridad en toda la sala. «En mis 40 años de experiencia en la educación musical, he escuchado a miles de jóvenes intérpretes. La mayoría toca maravillosamente. Muchos tocan a la perfección, pero muy pocos con la auténtica emoción y el genuino arte que acabamos de presenciar». Maya sintió que le temblaban las rodillas. ¿De verdad estaba sucediendo esto? «Señorita Chun», continuó la doctora Harper, volviéndose hacia Maya. «Su actuación de esta noche nos ha recordado a todos por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Nos has demostrado que la perfección técnica no significa nada sin corazón y que la música más poderosa nace de la verdad y la vulnerabilidad». El público murmuró en señal de asentimiento. Maya apenas podía creer lo que oía. La Fundación Internacional de Música se sentiría honrada de ofrecerte una beca completa para estudios avanzados con el profesor que elijas, en cualquier parte del mundo. El público estalló en aplausos de nuevo. Maya sintió lágrimas de alegría y alivio correr por su rostro. Lo había logrado. No solo había sobrevivido a la actuación. Había triunfado. Mientras miraba al público que la vitoreaba, los ojos de Maya se encontraron con Jonathan entre bastidores. Su rostro era una mezcla de sorpresa, incredulidad y un respeto a regañadientes.
Por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin palabras. Maya sonrió y bajó del escenario, con el corazón lleno de gratitud y alegría. Había encontrado su voz y el mundo la había escuchado. El profesor Williams la recibió entre bastidores con una enorme sonrisa. Maya, eso fue extraordinario. Nunca había visto al público reaccionar así ante una actuación estudiantil. Antes de que Maya pudiera responder, Sara, Marcus y Lisa la rodearon, felicitándola y elogiándola. ¡Qué hermoso!, dijo Sara con genuina calidez. Se me puso la piel de gallina todo el tiempo. ¿De dónde salió esa canción?, preguntó Marcus. Fue increíble. Incluso Jonathan se acercó, aunque parecía incómodo. Buen trabajo, dijo en voz baja. No fue mucho, pero viniendo de él, fue una gran confesión. El vestíbulo del conservatorio bullía de emoción mucho después de que terminaran los aplausos finales. La gente se agrupaba en pequeños grupos comentando las actuaciones de la noche con voces animadas, pero la mayor parte de la conversación se centró en un solo tema: el extraordinario final de Maya. Don Maya estaba de pie cerca del fondo del vestíbulo con su abuela, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Sentía las piernas débiles y las manos aún le temblaban ligeramente por la adrenalina de la actuación. Señorita Chun. Maya se giró y vio que el doctor Harper se acercaba con los demás miembros de la junta. Su corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. Incluso tú. Al terminar la actuación, estas personas aún tenían su futuro en sus manos. Doctora Harper, dijo Maya, intentando mantener la voz firme. Espero que no le importe, dijo la doctora Harper con una cálida sonrisa. Pero me encantaría hablar con usted más sobre su trayectoria musical y me gustaría mucho conocer a la persona que escribió esa hermosa pieza. Maya sintió una oleada de orgullo al presentar a su abuela, la doctora Harper. Esta es mi abuela, la señora Chun. Es la compositora de Finding My Voice. Los ojos de la doctora Harper se iluminaron con interés. Señora Chun, es un honor conocerla. Esa composición es extraordinaria. La profundidad emocional, la sofisticación estructural, es realmente notable. La abuela de Mayo pareció sorprendida y complacida. Gracias. La escribí hace muchos años cuando luchaba por encontrar mi lugar en el mundo. Bueno, usted ciertamente lo encontró, dijo otro miembro de la junta, el doctor Robert Martínez. Y claramente le has transmitido tu talento musical a tu nieta. Mientras los adultos hablaban, Maya notó que se acercaban otros estudiantes y sus familias. Sara se acercó con sus padres, ambos músicos profesionales a quienes Maya ya había visto en concierto. Maya, quería presentarte a mis padres, dijo Sara. Quedaron completamente impresionados con tu actuación. La madre de Sara, una violinista de renombre, estrechó la mano de Mia con cariño. Querida, esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he escuchado en años. Tienes un don muy especial. ¿Dónde estudiarás la próxima vez?, preguntó el padre de Sara. Con la recomendación del doctor Harper, podrías estudiar con cualquiera en el mundo. Maya se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en eso todavía. La oferta de la beca fue tan inesperada que no había tenido tiempo de considerar qué podría significar. La verdad es que no lo sé, admitió Maya. Todo esto es abrumador. El profesor Williams apareció a su lado. Maya, no hay prisa por decidir nada esta noche. Pero diré esto. Ahora tienes opciones con las que la mayoría de los músicos solo sueñan. A lo largo de la noche, más gente se acercaba. Profesores de música de otras escuelas, músicos profesionales que habían estado entre el público, incluso algunos padres de otros estudiantes que querían conocer a la joven que había causado tanto revuelo. Maya notó que el ambiente a su alrededor había cambiado por completo. Apenas unas horas antes, había sido la estudiante becada y silenciosa a la que la mayoría ignoraba. Ahora era el centro de atención, a la que todos querían conocer y felicitar.
Pero el momento más significativo llegó cuando Jonathan finalmente se acercó directamente. Había estado con su familia, y Maya pudo verlo manteniendo lo que parecía una conversación intensa con su famoso padre cuando finalmente se acercó. Su arrogancia habitual no se veía por ningún lado. Parecía inseguro y quizás incluso un poco humillado. «Alcaldesa», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírla. «Le debo una disculpa». Mayo estaba tan sorprendida que no supo qué decir. «Me equivoqué». Jonathan continuó hablando de tu música, de tus habilidades, de si encajas aquí. Esa actuación de esta noche. Fue increíble. Era el tipo de música que desearía poder tocar. Mayo encontró su voz. Gracias por decir eso. Supongo que me sentiste amenazado, admitió Jonathan. Toda mi vida me han dicho que el éxito en la música proviene de una técnica perfecta y una formación prestigiosa. Pero al escucharte esta noche, me di cuenta de que hay algo más. Algo que no tengo. ¿Qué es eso? Corazón, dijo Jonathan simplemente. Tu música tiene corazón. La mía es simplemente directo. Maya miró a este joven que le había causado tanto dolor y dudas. Pudo ver que realmente estaba luchando con algo. Jonathan, tienes un talento increíble, dijo generosamente. Tal vez solo necesites encontrar tu propia voz como yo lo hice. Él asintió pensativo. Tal vez sí. En fin, felicitaciones. Te mereces todo lo bueno que te depara esta noche. Mientras Jonathan se alejaba, Maya sintió una sensación de cierre. La persona que la había hecho sentir tan pequeña e indeseada acababa de reconocer su talento y su lugar en el mundo de la música. La doctora Harper regresó al lado de Maya cuando la multitud comenzó a dispersarse. Maya, no quiero presionarte, dijo, pero espero que consideres seriamente nuestra oferta. Tienes el tipo de don que se da una vez en una generación. Con la formación y el apoyo adecuados, podrías tener un profundo impacto en el mundo de la música. ¿Qué tipo de impacto? Preguntó Maya. Podrías ayudar a expandir lo que la gente piensa que puede ser la música clásica. La doctora Harper explicó, tu actuación de esta noche demostró que hay espacio en nuestro arte para nuevas voces, nuevas historias, nuevas formas de expresión, la experiencia humana. La abuela de Maya le apretó la mano. ¿Qué opinas, pajarito? Maya miró a su alrededor en el vestíbulo a todas las personas que se habían conmovido con su música. Pensó en el viaje que la había llevado a este momento, las dudas, las luchas, los momentos en los que casi se dio por vencida. Creo que Maya dijo lentamente que quería seguir ganando y creciendo como músico. Quiero honrar el don que he recibido y usarlo para tocar el corazón de la gente como la música siempre ha tocado el mío. La doctora Harper sonrió. Nos pondremos en contacto pronto para hablar de los detalles. Tómate un tiempo para pensar qué tipo de formación te vendría mejor. Al caer la noche y al empezar a irse la gente, Maya y su abuela se encontraron solas en el vestíbulo. El conserje estaba listo, empezando a limpiar, apilando sillas y apagando las luces de la sala de recitales. ¿Cómo te sientes, pajarito?, preguntó su abuela. Dot. Maya lo pensó. Agradecida, dijo finalmente. Y emocionada y un poco asustada por lo que viene después. El miedo es natural ante nuevas oportunidades, dijo su abuela. Pero recuerda lo que aprendiste esta noche. Cuando tocas con el corazón, cuando compartes tu verdad, la gente te escuchará. Caminaron lentamente hacia la salida, ambas absortas en sus pensamientos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno. Los autos pasaban, la gente caminaba por las aceras. La vida seguía como siempre. Pero para Maya, todo había cambiado. Abuela, dijo mientras esperaban el autobús. ¿Seguirás enseñándome? Aunque estudie con maestros famosos, me ayudarás a recordar de dónde viene mi música. Su abuela sonrió y abrazó a Maya. Siempre, pajarito. Los profesores de música pueden enseñarte la técnica,
la teoría y todas las habilidades técnicas que necesitas. Pero siempre estaré aquí para recordarte que la parte más importante de la música viene de aquí. Puso su mano sobre el corazón de Maya. El autobús llegó y subieron para el familiar viaje a casa. Mientras Mayo veía cómo el conservatorio se hacía más pequeño, a lo lejos, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa mañana. Había entrado al edificio como una estudiante nerviosa e insegura. Se iba como una artista reconocida con un futuro brillante por delante. Pero quizás el cambio más importante estaba en su interior. Por fin había encontrado su voz. No solo como música, sino como persona. Sabía quién era y qué tenía que ofrecer al mundo. Al llegar a su parada, Maya y su abuela subieron las escaleras hasta su pequeño apartamento encima de la lavandería. Nada había cambiado físicamente en su casa, pero de alguna manera se sentía diferente. Se sentía como el lugar donde un artista vivía y creaba, no solo donde un estudiante pobre luchaba por encajar. La abuela de Maya fue a preparar té mientras Maya estaba sentada en el viejo. Tocó encontrando mi voz una vez más suavemente para no molestar a los vecinos. La melodía sonaba diferente ahora que esa mañana. Parecía una promesa cumplida, más que una esperanza expresada mientras tocaba. Maya pensó en todas las posibilidades que le aguardaban. Podría estudiar con grandes maestros, actuar en salas de conciertos famosas, tal vez incluso componer su propia música profesionalmente. El mundo se le abría de maneras que nunca había imaginado. Pero también pensó en mantenerse conectada con sus raíces, con el pequeño apartamento, el viejo piano y la abuela que le había dado el mayor regalo de todos, la valentía de ser ella misma. ¿En qué estás pensando?, preguntó su abuela, al regresar con 2 tazas de té. En todo, dijo Maya. El futuro, el pasado, lo que todo significa. ¿Y qué crees que significa? Mayo guardó silencio por un momento, sus dedos aún moviéndose suavemente sobre las teclas. Creo que significa que todos tenemos una voz que vale la pena escuchar, y que a veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Su abuela asintió con satisfacción. Ahora entiendes lo que he intentado enseñarte todos estos años. Se sentaron juntas en un cómodo silencio, tomando té y escuchando los suaves sonidos de la ciudad, mientras se dormían. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades. Habría que tomar decisiones sobre escuelas, maestros y el rumbo de la carrera de Maya. Pero esa noche, Maya estaba contenta de estar sentada en el pequeño apartamento que la había formado con la mujer que había creído en ella desde el principio, rodeada de la música que finalmente la había ayudado a encontrar su lugar en el mundo. Había encontrado su voz y nunca la volvería a perder. 6 meses después, Maya estaba en la sala verde del Carnegie Hall, ajustándose el cuello de su nuevo vestido negro. A través de las paredes, podía oír el murmullo del público acomodándose en sus asientos para el Festival Internacional de Música. Concierto anual de la Fundación. Dot. Mucho había cambiado desde aquella noche en el conservatorio. Mayor había elegido estudiar con la doctora Elena Vázquez, una reconocida pianista y compositora especializada en ayudar a jóvenes músicos a desarrollar sus voces artísticas únicas. La formación había sido intensiva y desafiante, pero también increíblemente gratificante. Maya había aprendido técnicas avanzadas y estudiado el gran repertorio clásico. Pero quizás lo más importante es que había aprendido a componer su propia música, manteniéndose fiel a la honestidad emocional que la había convertido en su primera actuación tan poderosa. Dot. Esta noche interpretaría no solo Encontrando mi voz, sino también una nueva pieza que había escrito, titulada Manos de la abuela. Era un retrato musical de todas las mujeres de su familia que habían transmitido su fuerza y sabiduría de generación en generación. Maya, el profesor Williams, apareció en la puerta. Se había convertido no solo en un maestro, sino en un mentor y amigo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Maya con sinceridad. Es difícil creer que realmente esté aquí. ¿Quién lo cree?, dijo el profesor Williams con una sonrisa.
Te has ganado este momento con talento, trabajo duro y valentía. Pensé en el camino que la había traído hasta aquí. Los meses de estudio con el Dr. Vázquez la habían impulsado a crecer de maneras que nunca imaginó. Había aprendido a combinar la excelencia técnica con la autenticidad emocional. Su forma de tocar se había vuelto más sofisticada, sin perder su esencia. Pero el éxito no había cambiado quién era ella en el fondo. Mayo seguía viviendo en el pequeño apartamento con su abuela. Seguía practicando en el viejo piano, con su madera rayada y sus teclas amarillentas. Y seguía inspirándose en los sonidos y las historias de su barrio. De hecho, esos vínculos se habían fortalecido. Maya ahora daba clases de piano a los niños de su comunidad, transmitiéndoles no solo habilidades musicales, sino también la confianza para creer en sus propias voces. Había creado un fondo de becas para ayudar a otros jóvenes músicos de familias de bajos recursos a perseguir sus sueños. El público está listo para ti, dijo el profesor Williams. ¿Estás listo para ellos? Maya asintió. Creo que sí. Se dirigió a la entrada del escenario, donde pudo ver el magnífico Carnegie Hall extendido ante ella. Las paredes doradas y los asientos de terciopelo rojo estaban llenos de un público que incluía a algunas de las figuras más importantes de la música clásica. En la primera fila, Maya vio a su abuela con el mismo vestido que había cosido para su primera actuación, pero con un pañuelo de seda nuevo que Maya le había comprado. Su abuela la miró y sonrió, poniéndose la mano sobre el corazón en el gesto habitual. Dot. También entre el público estaban sus antiguos compañeros del conservatorio. Sara se había convertido en una amiga íntima y colaboradora frecuente. Incluso Jonathan estaba allí, con aspecto sincero de ver el éxito de Maya. Su propia forma de tocar también había evolucionado, volviéndose más cálida y expresiva después de la conversación de esa noche. 6 meses atrás, Maya se sentó frente al hermoso piano de Cola Steinway. El instrumento estaba perfectamente afinado y respondía de forma increíble. Pero al colocar las manos sobre las teclas, no pensó en este magnífico piano, sino en el viejo que tenía en casa, donde había aprendido a tocar. Empezó con Encontrando mi voz. La pieza que lo había iniciado todo. Pero la actuación de esa noche fue diferente a aquella primera y aterradora presentación. Maya tocó con la confianza de quien realmente sabía quién era y qué tenía que decir. La melodía se desplegó con perfecta claridad y profunda emoción. Maya había interpretado esta pieza decenas de veces, pero nunca dejaba de conmoverla. Seguía contando la historia de una joven que encontraba su lugar en el mundo, pero ahora también representaba el camino que Maya había recorrido desde entonces. Al terminar la pieza, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Pero Maya apenas los oyó. Ya estaba pasando a las manos de su abuela, dejando que las notas finales de una pieza se fundieran a la perfección con el comienzo de la siguiente. Esta nueva composición era más compleja que Encontrando mi voz, incorporando elementos de la estructura clásica con los ritmos y armonías que Maya había escuchado de niña. Pintaba una imagen musical de las manos desgastadas de su bisabuela cosiendo a la luz de las velas, las manos suaves de su abuela enseñando a una niña a tocar el piano, y las propias manos de Maya, que ahora continuaban ese legado. Mientras tocaba, Maya pensaba en todas las manos que habían forjado su camino. Las manos del profesor Williams, alentadoras mientras demostraba técnicas, las manos precisas del Dr. Vázquez, mostrándole cómo articular pasajes difíciles. Las manos inicialmente hostiles de Jonathan, que la habían desafiado a demostrar su valía. Las manos de Sara, que la apoyaban, aplaudían su éxito. Pero sobre todo, pensó en las manos amorosas de su abuela, que la habían puesto por primera vez en el piano. Kisen le enseñó que la música se trataba del corazón, no de la perfección. La pieza se construyó hasta un clímax poderoso que representaba a todas las generaciones de mujeres fuertes de la familia de Maya uniéndose en armonía. Luego, se asentó en una conclusión suave que hablaba del amor transmitido a través del tiempo y la sabiduría compartida entre generaciones. Cuando Maya tocó el acorde final,
La sala se sumió en ese profundo silencio que solo sigue a las actuaciones verdaderamente excepcionales. Entonces, el público estalló en la ovación más entusiasta que Maya jamás había recibido. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y gritando «¡Brava!». Maya se puso de pie e hizo una profunda reverencia, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Miró hacia él. Una ovación de pie la inundó de gratitud. El Dr. Harper subió al escenario para entregarle a Maya el máximo galardón de la Fundación Internacional de Música para Jóvenes Compositores. Maya Sin representa todo lo que esperamos cultivar en los jóvenes músicos. Se dirigió al público. Excelencia técnica combinada con autenticidad emocional, respeto por la tradición equilibrado con espíritu innovador, y sobre todo, la valentía de compartir su voz única con el mundo. Después del concierto, el backstage se llenó de simpatizantes y profesionales de la industria musical. Las discográficas querían negociar contratos discográficos. Las salas de conciertos ofrecían oportunidades para actuar. Las revistas solicitaban entrevistas, pero la prioridad de Maya era encontrar a su abuela. Se abrió paso entre la multitud hasta que vio el rostro familiar que la había apoyado desde el principio. Se abrazaron en silencio, ambas llorando de alegría. «Estoy tan orgullosa de ti, pajarito», susurró su abuela. «Pero no me sorprende. Siempre supe que tenías algo especial que compartir con el mundo». «Nada de esto habría sucedido sin ti», respondió Maya. «Sin tu música, sin tu fe en mí, sin tu amor». «No», dijo su abuela con firmeza. «Esto sucedió por quien eres. Simplemente te ayudé a verlo». El profesor Williams se acercó con el Dr. Vázquez y varios otros músicos importantes que querían conocer a Maya. Mientras la presentaban al grupo, Maya notó lo diferente que se sentía a partir de aquella primera noche en el conservatorio. Entonces se había sentido como una forastera intentando demostrar que pertenecía. Ahora se sentía como una artista que compartía su talento con otros músicos que entendían y apreciaban su trabajo. «¿Qué sigue para ti?», preguntó un famoso director de orquesta interesado en encargar una pieza para su orquesta. Maya reflexionó sobre la pregunta. Tenía tantas oportunidades ahora, tantos rumbos que su carrera podía tomar, pero sabía que era lo que más le importaba. «Quiero seguir creciendo como música», dijo. «Quiero escribir música que cuente historias importantes y toca el corazón de la gente. Y quiero ayudar a otros jóvenes músicos a encontrar su propia voz, como me ayudaron a encontrar la mía». Más tarde esa noche, Maya y su abuela tomaron el metro de regreso a su barrio. Era tarde y el vagón estaba casi vacío. Maya se miró el reflejo en las ventanas oscuras y se maravilló de cuánto había cambiado mientras tanto seguía igual. «Abuela», dijo en voz baja, «¿alguna vez te arrepientes de no haberte dedicado a la música profesionalmente cuando eras joven?». Su abuela consideró la pregunta. «No, pajarito. Mi camino fue diferente al tuyo, pero aún así fue significativo. Puede que no haya actuado en salas de conciertos famosas, pero toqué vidas a través de mi enseñanza y mi música. Y lo más importante, pude ayudarte a descubrir tus dones». Maya asintió. «Ahora entiendo que hay muchas maneras de ser músico. Muchas maneras de hacer que la música importe». «Sí, y tú has encontrado la tuya». Cuando llegaron a su parada, Maya y su abuela subieron las escaleras que ya conocían hasta su apartamento. El señor Kim estaba cerrando la lavandería por la noche y los saludó con entusiasmo al verlos. «Los escuché en la radio», gritó. «Todo el vecindario está orgulloso de ustedes». Maya sonrió y les devolvió el saludo. Esto era parte de lo que amaba de su vida. A pesar de todo el éxito y el reconocimiento, seguía conectada a sus raíces, seguía siendo parte de la comunidad que había moldeado su rincón en su apartamento. Maya se sentó al viejo piano una vez más. Tocó encontrando mi voz suavemente, pensando en cómo la canción había evolucionado y crecido junto con su propia comprensión de lo que significaba ser músico. «¿En qué piensas?», preguntó su abuela, acomodándose en su sillón favorito con una taza de té.
Estoy pensando en voces, dijo Maya. En que todos tenemos una, pero no todos tenemos la oportunidad de compartirla. Qué importante es que escuchemos todo tipo de música, todo tipo de historias. ¿Y qué harás con esa comprensión? Los dedos de Maya continuaron moviéndose suavemente sobre las teclas. Voy a usar mi plataforma para amplificar otras voces. Quiero encargar piezas a compositores de diferentes orígenes.